Muchas gracias. Gracias, presidente. Mis primeras palabras quería que fueran de pésame para la familia de Martita, una niña de 7 años que ahora está en el cielo y que se la llevó, por desgracia, un terrible tumor, y que Dios la guarde en su gloria. Señorías, refiriéndonos a la moción, el Gobierno presume de economía, presume de Producto Interior Bruto, presume de crecimiento, presume de estadísticas, pero una familia no paga el alquiler con el Producto Interior Bruto, no llena la nevera con el PIB, no emancipa a sus hijos con el PIB y no llega a fin de mes con la rueda de prensa de un ministro. Esa es precisamente la gran mentira de este Gobierno y de sus socios. España crece en los titulares, pero se estrecha en los hogares. Por eso, no basta con proclamar derechos, no basta con presumir de instituciones, no basta con llenar los discursos con palabras bonitas, si luego el trabajador vive peor, si luego no puede acceder a una vivienda, si luego no puede formar una familia y si no ve en absoluto recompensado ese esfuerzo. Entonces, todo esto es propaganda. Y una economía no crece solo en los gráficos, pero que empobrece a la familia no es desde luego un éxito. Es solo una mentira estadística. Nos dicen que España va como un cohete, pero la última EPA, dice otra cosa. El paro ha subido en 231.500 personas en el primer trimestre de 2026. Es el mayor incremento del desempleo en un primer trimestre desde 2013. Y se han destruido 170.000 empleos. Pero hay un dato que es todavía más revelador y más trágico, que es que el empleo privado ha caído en 191.000 empleos. Mientras tanto, el público aumentó en 21.000 personas. Y en Andalucía ocurre algo especialmente grave, que esa destrucción de empleo se concentra en españoles, mientras que la ocupación extranjera incluso aumenta. Aunque en este respecto, claro que hay gente que le va bien, a Zapatero le va muy bien, a Bono le va muy bien, a Santos Cerdán le fue también muy bien, aunque ahora está en la cárcel, y al exministro de Transportes también le fue muy bien y ahora está sentado en el banquillo de los acusados. Estos dos últimos han sido puestos a dedos en el puesto de máxima confianza del Partido Socialista, puestos por este señor de aquí. Si estos dos son así, no me quiero imaginar cómo serán el resto. Y algunos de estos, especialmente este último, que está hoy sentado en el banquillo de los acusados, engrosó su riqueza, aumentó su patrimonio haciendo negocio de la tragedia. España hoy tiene un Producto Interior per cápita de unos 34.000 euros. La zona euro está en 45.000, casi 11.000 euros por encima de los españoles. La vivienda, esto es causado porque la vivienda se ha convertido en una muralla. La cesta de la compra es ahora una angustia. Los alimentos subieron un 40% entre enero del 2019 y hoy. Y la inseguridad jurídica ahuyenta a aquellos que quieren alquilar, que quieren invertir o que quieren contratar o emprender. Y esto, todos estos problemas sumados a la inmigración masiva y desordenada, que hacen que todo esto se agrave. Presiona la vivienda, las mismas casas para cientos de miles de personas más. Satura la sanidad, las mismas consultas para cientos de miles de personas más. Presiona la educación, las mismas plazas para cientos de miles de personas más. Y tensiona los servicios sociales, empuja los salarios a la baja. Y por eso, señorías, nosotros hablamos de prioridad nacional.
porque es de justicia, porque no se entiende por qué un español que ha cotizado 30 y tantos años vea cómo las ayudas se le dan a otro que acaba de llegar. Y esto no ocurre en ningún país serio. No ocurre ni siquiera en Marruecos, donde al marroquí se le atiende, por supuesto, antes que a un español. Y en España, los españoles deben ir primero. Y esto es la prioridad nacional. No es un lema, sino es una obligación moral. Y acabo ya, presidente, frente a la propaganda, frente a la verdad que propugnan ustedes, la verdad de los hogares, frente a la mentira estadística, la vida real, y frente a un gobierno que presume de cohete mientras abandona a los españoles, la defensa firme de una España que volverá a ponerse en pie. Gracias. El turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Gracias, presidente. Desde el Grupo Vasco compartimos la preocupación por la ausencia de un nuevo proyecto de presupuestos generales del Estado. No es una buena noticia que a estas alturas el Gobierno no lo haya presentado, no haya presentado unas cuentas que son o deberían ser la principal herramienta de planificación económica, social y territorial del Estado. Los presupuestos, como venimos diciendo muchas veces, son más que números, son el reflejo de un proyecto político, la forma en que un Gobierno muestra sus prioridades, cómo reparte los recursos y cómo planifica para toda la ciudadanía, así como cómo entiende la redistribución y la cohesión territorial. Por lo tanto, entendemos que no hay excusas. Si el Gobierno considera que la situación económica, además, es positiva, precisamente por ello debería trasladar esos buenos datos a políticas públicas concretas y a unas cuentas que aporten certidumbre, previsibilidad y estabilidad. Dicho esto, también conviene mirar de dónde venimos, porque llama la atención también escuchar al Partido Popular exigir al Gobierno que presente cuanto antes los presupuestos, cuando en su etapa de Gobierno también hubo retrasos y bloqueos. El señor Montoro lo justificaba entonces con el argumento de que no tenía los acuerdos necesarios. En aquel momento esa explicación bastaba. Hoy, en cambio, parece que no vale. También resulta cuando menos incoherente también quizá exigir unos presupuestos para acto seguido o por lo que suelen decir, anuncian que van a ser rechazados porque no comparten las políticas del Gobierno de coalición. Y esta actitud tampoco contribuye precisamente a esa estabilidad institucional que dicen defender. En relación con la deflactación del IRPF, queremos añadir también una consideración. En Euskadi ya contamos con competencias propias en la materia y se ha llevado a cabo la deflactación precisamente para evitar la progresividad en frío y proteger la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, lo dijimos la semana pasada. Pero también conviene recordar que esta es una cuestión en la que las comunidades autónomas pueden y deben actuar en su tramo competencial. No estamos ante una medida que depende exclusivamente del Estado, sino ante una herramienta que allí donde existe voluntad política puede ponerse en marcha desde distintos niveles de gobierno. Y en ese sentido el Partido Popular puede optar en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna por deflactar el IRPF y así aliviar la carga que sufren sus ciudadanos. Lo dijimos la semana pasada. En relación con el punto 3, por un lado, se plantea reducir la burocracia y reforzar la seguridad jurídica. Y en este sentido creemos que es un objetivo razonable porque la simplificación administrativa no es una cuestión de eficacia. Menos trabas innecesarias permiten una mejor actividad económica, facilita la inversión y mejora la competitividad. Y por otro lado, en cuanto a limitar el intervencionismo, entendemos, al menos desde mi grupo, que la experiencia nos demuestra que las políticas públicas son más eficaces cuando se orientan quizá a los incentivos. Y desde el punto de vista fiscal, una política tributaria bien diseñada no impone, sino que genera señales económicas que facilitan la inversión, la innovación y la toma de decisiones empresariales. La fiscalidad entendemos que puede actuar como un acelerador, reduciendo costes y riesgos y alineando los incentivos privados con los objetivos públicos. Por eso, más que hablar de limitar la intervención, deberíamos quizá hablar de intervención inteligente, basada en seguridad jurídica, estabilidad normativa y en instrumentos fiscales que sean predecibles, selectivos y eficaces. Porque cuando la regulación es excesiva o cambiante genera incertidumbre, pero cuando la fiscalidad está bien orientada moviliza inversión sin distorsionar innecesariamente la actividad económica. En cuanto al punto 4, relativo al impulso de la transformación digital y al desarrollo de la inteligencia artificial,
Consideramos que es una línea imprescindible. La modernización de las administraciones públicas, la digitalización de las pymes y la apuesta por nuevas tecnologías son claves para mejorar la productividad, fortalecer el tejido económico y posicionar a la economía en un entorno cada vez más competitivo a nivel europeo y también internacional. Y además, la experiencia demuestra que las transformaciones requieren no solo inversión pública, sino también marcos estables e incentivos adecuados que permitan precisamente al sector privado participar activamente en este proceso. Por lo tanto, y ante esta moción, actuaremos con coherencia, apoyando aquellas medidas que consideramos positivas y útiles y rechazando quizá aquellas o absteniéndonos en aquellas en las que no coincidimos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. Por el Grupo Parlamentari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Cruzat Domènech. Moltes gràcies, presidenta. Ahir coneixíem les dades d'atur confirmant-se el pitjor primer trimestre dels darrers 15 anys. També es feia públic ahir que el govern reconeixia que la inflació s'enfilaria fins al 3,1% en lloc del 2,1% previst. Fa pocs dies es feia públic que el PIB per càpita s'estanca i es situa un 30% per sota del que és la mitjana europea. Recentment també hem conegut que les famílies tenen menys renda familiar, ara que no pas fa 20 anys. I encara podríem sumar-hi que també hem conegut que Espanya és un dels països de la Unió Europea on més ha pujat la pressió fiscal des de l'any 2018, precisament l'any en què vostès van entrar a governar. També podríem sumar-hi les inacceptables dades sobre risc de pobresa i exclusió social que deixen un de cada 4 ciutadans en aquesta situació. Podríem sumar-hi les dramàtiques dades sobre la caiguda d'emancipació juvenil o el creixement del nombre de famílies que sobreviuen gràcies als subsidis de l'Estat dels quals vostès tant presumeixen. Evidències, dades, xifres oficials que topen totes elles amb el relat triomfalista de vostès, els socialistes i els seus socis. Fa temps que els advertim. Jo mateix m'he fet un tip de portar evidències i dades en aquest faristol i sempre, absolutament sempre, ens hem trobat que vostès negaven la realitat. Segurament perquè vostès comptaven que, confonent les seves previsions amb els seus desitjos, que la cosa aniria més a poc i gràcies a la publicitat institucional vostès podrien mantenir l'engany fins al final de la legislatura. Però sovint, en economia, els canvis es produeixen de manera exponencial i l'efecte contagi de les males dades acceleren les crisis. I tot això, que de per si ja hauria de preocupar a tothom, sense tenir en compte que en el molt poc temps, en els pròxims mesos, s'acabarà el dòping econòmic que ha representat els fons europeus post-Covid. Per tant, sense fons Next Generation, sense pressupostos des de fa anys, sense marge en el deute públic, amb un sistema de pensions cada vegada més finançat via pressupostos, amb uns ciutadans sagnats al límit pels seus impostos i amb una economia desaccelerant-se, aviat arribarà la preocupació de veritat entre les seves files. Aviat oloraran vostès la por entre vostès. Si haguessin estat una mica menys prepotents, en lloc de maltractar-nos per avisar que passaria precisament això, en lloc d'anar pel món donant lliçons des de la presumpta millor economia del món, en lloc d'anar pregonant que Espanya viu el millor moment econòmic de la seva història i tot va com un coet, si en lloc de tot això haguessin mostrat una miqueta menys de prepotència, s'haurien estat preparant per al que ja ha començat, el canvi de ritme econòmic. Però en lloc d'això han escanyat a impostos la classe mitjana i treballadora, han ofegat els emprenedors castigant-los com han fet amb els autònoms i han emprès polítiques en clau ideològica i no d'interès general que han fet col·lapsar, per exemple, el mercat de l'habitatge. Vostès només tenen un objectiu, mirar d'extreure tots els diners que puguin de la gent en forma d'impostos
però oferint a canvi uns serveis cada vegada més precaris. Sense cap visió de futur per part del govern, sense cap voluntat d'anticipar-se als problemes, sense capacitat d'aprofitar l'època de bonança econòmica per preparar-se per l'època de crisi, sense cap intenció d'acceptar la realitat i, òbviament, sense cap empatia per entendre el que els estàvem advertint. I ara, quan la veritat es vagi fent evident, tot serà pànic. Però això sí, per vostès sempre serà culpa d'algú altre. Doncs no. Cada petit grau que augmenti la pressió del sistema i la gent pateixi més i més gent es preguntarà què han fet vostès en època de bonança per evitar el que està passant. I aquests indicadors econòmics negatius que hem conegut aquests dies, que ara vostès es pensen que només són un petit moviment de fons, serà el tsunami que se'ls endurà pel davant a vostès des del govern i als seus socis. Però no pateixin. La seva miopia política s'estudiarà durant temps com a exemple d'enfonsar un país governant-lo en època de bonança econòmica. I algú que ara es passeja per aquí amb ínflues de 1.000 homes donant lliçons, fent llista i assenyalant-los, serà recordat com el col·laborador necessari dels qui hauran perpetrat el major fracàs econòmic i social dels darrers anys. Moltes gràcies, senyor Cruzat. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Martín Urriza. Señorías del PP, ustedes dicen que el gobierno de coalición está desconectado de la realidad de las familias españolas. No es verdad. Lo que sí es cierto es su desconexión de las matemáticas y del cálculo básico. Dicen ustedes en su moción que el salario medio aumentó un 4,1% en 2025, que los precios subieron un 2,9% y que el tipo impositivo subió un 1,5%. Como resultado, sostienen que el poder de compra se recortó un menos 0,3%. El cálculo que hacen es el siguiente: 4,1 menos 2,9 menos 1,5 igual a menos 0,3. Señorías del PP, esta cuenta es un error de bulto. No se pueden restar porcentajes calculados sobre bases distintas. Esto es mezclar churras con merinas. Hay más errores en la moción, pero no podemos convertir el Pleno en una clase de refuerzo. Señor Marí, señor Puig, miren, el salario medio ha ganado poder de compra incluso tras la dura crisis inflacionista que hemos padecido. La mejora se debe a la subida del salario mínimo un 66% y a que el empleo generado es sobre todo de salarios altos. Si quiere, señor Marí, luego le doy los cálculos para que usted los vea. La política económica del Gobierno de coalición ha tenido éxito incluso en un contexto internacional muy adverso. La razón es que hemos hecho exactamente lo opuesto a lo que hacen ustedes cuando gobiernan. Su receta es siempre recortar salarios y flexibilizar las condiciones de trabajo para hacer a las empresas más competitivas. Solo hay que ver la profunda devaluación salarial que hicieron ustedes con la reforma de 2012. Pero la realidad ha evidenciado que su fórmula no sirve para resolver el problema de desempleo estructural ni el subdesarrollo de nuestro tejido productivo. Al contrario, los agrava. Nuestra política, en cambio, la enfocada y desarrollada desde el Ministerio de Trabajo, ha sido la opuesta. Hemos aumentado el salario mínimo, hemos recortado la temporalidad en el sector privado hasta la mitad y hemos combatido a los falsos autónomos y el abuso laboral. Hemos enviado una señal clara al mercado. Ya no es posible hacer beneficios de las malas condiciones de trabajo. El capital tiene que ponerse a innovar, a arriesgar y a ser productivo. Y así, si quiere rentabilizarse. Y el resultado ha sido un éxito sin precedentes.
No solo nuestra economía ya no enferma de pulmonía cuando la alemana se resfría, es que además estamos cambiando su modelo de crecimiento de la playa, ladrillo y especulación a otro de mayor productividad, mayor valor añadido y mejor reparto. Un modelo que camina hacia el pleno empleo y que ha reducido la tasa de paro hasta situarla en la más baja desde hace 18 años. Se acumulan las señales que indican ese cambio de modelo de crecimiento. Crece el número de empresas y crece su tamaño medio. Aumenta la formación de los trabajadores en las empresas. Las exportaciones de servicios de alto valor añadido superan a los ingresos por turismo. Nos hemos convertido en uno de los primeros destinos de la inversión extranjera directa en sectores punteros. El empleo crece en los sectores de altos salarios y lo hace simultáneamente con la productividad. Y cada vez somos menos vulnerables a los shocks energéticos externos. Todas estas mejoras, además, alcanzan al conjunto de la población gracias a la nueva política económica y a los sucesivos escudos sociales. Es un bulo decir, como dicen ustedes, que las familias se han empobrecido. Al contrario, los hogares han incrementado su renta un 12% real desde 2018. Su consumo ha aumentado 10 puntos más que la inflación y su tasa de ahorro se ha duplicado, lo que ha permitido a los hogares recortar su endeudamiento. Las pensiones de jubilación no han perdido poder de compra, sino que lo han mantenido. Las que lo han ganado han sido las pensiones mínimas, las PNCs y el ingreso mínimo vital, mientras que con ustedes las pensiones perdieron poder de compra. Para profundizar en esta nueva política económica, desde Sumar proponemos lo siguiente: llevar la información del Observatorio de Márgenes Empresariales a las mesas de negociación de los convenios colectivos, combatir la inflación con origen en los beneficios abusivos de las grandes empresas, aumentar los magros recursos destinados al parque público de viviendas e introducir una prestación universal para la crianza. Señorías del PP, ustedes se han especializado en las comunidades autónomas donde gobiernan en proteger al capital que no quiere ni competir, ni innovar, ni arriesgar. Les ayudan privatizando los servicios públicos y encareciendo la sanidad y la educación y facilitando la extracción de renta de las familias en la vivienda, de las familias trabajadoras. En esas andan ustedes y esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. Ustedes dan refugio al capital depredador. Nosotros ponemos al capital a trabajar por este país. Gracias. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Martín. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Mayoral del Amo.